Mire, por favor, vamos a Efesios capítulo 5. Así es. Efesios capítulo 5. Sí. Si me puede leer, hermano, del capítulo, del versículo 21 al Amén. 33. Al 33, del 21 al 33, por favor. Dice así, Efesios 5, 21. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. El siguiente lo tengo aquí, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Fíjese, esto, lo que vemos aquí, que lo que el apóstol Pablo, ¿cierto?, nos enseña en la carta de Efesios, son los roles que debe cumplir hombre y mujer. Fíjese que en el capítulo 31 vemos a Pablo citando nuevamente el Antiguo Testamento del Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Estas son las instrucciones que Pablo nos da a un matrimonio. ¿Se da cuenta? Y fíjese en algo que dice, grande es este misterio, más yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjese que analógicamente encontramos aquí una cosa que es hermosa. Cristo es pues la palabra nos muestra una analogía entre la iglesia y Cristo. La iglesia es la parte femenina y Cristo es la parte masculina. Así es. ¿Se da cuenta? Y Cristo murió entregándose por su esposa. ¿Se da cuenta? Siendo cabeza, él ejecuta el trabajo más difícil, que es entregarse por su iglesia, por su esposa. ¿Se da cuenta? Que al final la iglesia somos todos los que hemos creído en Cristo y los que somos redimidos a través de su sacrificio. Pero fíjese lo hermoso de la analogía que ocupa la palabra. Cristo es ese varón, ¿verdad? Que amó tanto a su esposa que fue capaz de entregarse por su esposa. ¿Se da cuenta? Entonces, volvamos a Génesis de nuevo para que veamos este asunto más en profundidad. Sí. Pastor y hermano, es un tema que yo sé que saca chispa, chispa dentro del mismo cristianismo, la verdad. Y sí que lo quiero tratar con cuidado para los hermanos y las hermanas que nos pueden estar viendo. Yo sé que a lo mejor con lo del principio me pueden haber estimado un poquito y a lo mejor con este me van a querer meter un par de de combos virtuales con Claro. respecto a esto.
pero necesitamos tener la mirada bíblica para poder recuperar primeramente los matrimonios caídos y llevar estos matrimonios en un orden bíblico, porque a la final, si siendo cristianos y no lo hacemos de una manera y una perspectiva bíblica, pues entonces, ¿qué diferencia tenemos del matrimonio que no es cristiano? ¿Me entiendes? O sea, la diferencia de un matrimonio no cristiano y de un matrimonio cristiano es que se tiene que notar. Claro. ¿Y cómo se nota? ¿Cómo se nota? Pues nosotros obedeciendo la palabra de Dios para tener una diferencia, porque cuando un matrimonio cristiano obedece, se nota, hay una diferencia en un matrimonio no cristiano. Entonces, para esto, quiero que lo veamos, déjeme, lo voy a buscar acá. Pues lo voy a ir resumiendo, porque al final, como le digo, yo tengo un estudio bien completo aquí, pero quiero ir resumiéndolo un poquito. Entonces, lo primero que quiero es preguntarle a las hermanas sobre todo, a las hermanas esta pregunta. ¿Qué es lo primero que se le viene a su cabeza cuando le preguntan o cuando le nombran la palabra sumisión? Fíjese que yo lo he comprobado en carne propia y he hecho esta pregunta a mujeres. Y lastimosamente, el concepto que tiene hoy la mujer cristiana de la sumisión, hermano, es un concepto totalmente erróneo. Porque la mujer, cuando uno le dice la palabra sumisión, rechazan esta palabra enseguida, pues la asocian con la idea de abuso, esclavitud, inferioridad, debilidad de carácter, y la palabra nos enseña que tanto hombre y mujer somos iguales ante los ojos de Dios. Fíjese, para profundizar un poquito en esto. Ambos hemos sido creados por Dios y a la luz de la palabra, Dios nos ama por igual, ¿cierto? Pero tenemos que entender que tanto hombre y mujer hemos sido creados para ejecutar cosas distintas. Por ejemplo, si nosotros dos trabajáramos en la misma empresa y a usted lo contratan como conductor y a mí me contratan como peón, sería raro que yo le dijera a usted, yo voy a conducir y tú vayas a subir la carga que tengamos que llevar. ¿Se da cuenta? Porque a usted lo pusieron como conductor y a mí me pusieron como el ayudante del conductor. ¿Se da cuenta? Y eso simplemente no es que usted sea mayor que yo o yo que sea menor que usted, sino que sencillamente son roles para poder llevar en orden el camión y el trabajo que vamos a hacer. Son roles. Exactamente. Claro. Entonces quiero partir con esto, porque cuando uno habla de la palabra sumisión, uno está hablando simplemente a ser sumiso y obedecer lo que la palabra nos enseña. Fíjese. Entonces, ese es el rol de sumisión que nos enseña la palabra. De hecho, el ejemplo más grande de sumisión que podemos ver en la palabra es el ejemplo de Jesús. Pues Jesús, siendo Dios, ¿cierto? No se escatimó en hacerse siervo y venir a la tierra y esclavizarse y hacerse prácticamente un esclavo para que nosotros pudiésemos, a través de él, ser redimidos hoy en día. ¿Se da cuenta? Y eso, Dios, o sea, fíjese, la imagen de Dios Todopoderoso se hizo esclavo en esta tierra para que nosotros pudiésemos tener la redención a través de ese sacrificio. Eso es un acto de sumisión. ¿Se da cuenta? Es un acto de sumisión. Entonces, el primer acto de sumisión que vemos en la Biblia es el acto de Cristo. Entonces, si vamos a Gálatas 3:28. Sí. Gálatas 3:28, ¿cierto? Sí. Gálatas. Ya, amén. Oiga, sabe que yo salí de turno ayer, digámoslo ayer. Trabajé 12 horas. Wow. Pero me va a creer que me entusiasmé tanto con el tema que no tengo sueño, no tengo cansancio. Porque
De verdad, sabe que es un tema que a uno lo despierta, pero de adentro. Claro, me imagino. Es preocupante porque como está nuestra sociedad ahora, imagínense. Sí, ¿Qué va a pasar mañana? Sí, ojalá que Dios viniese antes por nosotros. claro, pero vemos al final, por eso este tema, hermano, bueno, y esto es una crítica, sobre todo a la iglesia, pues hay doctrinas dentro de la iglesia que enseñan lamentablemente que el hombre y la mujer son iguales. ¿Se da cuenta? Claro, como yo le decía al principio, somos iguales ante los ojos de Dios y de hecho ocupan este texto para decir que somos iguales y por eso lo vamos a revisar. Mire, si lo ¿Cuánto, tiene por hermano? ahí, Sí, Gálatas 3:28. 3:20. 3:28. Amén. Dice 3:28. así, ¿sí? 3:21. 28. 28. Ya, dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya. Este texto, lastimosamente, hermano, dentro de las iglesias, de algún movimiento hoy en día, dice que como ya no hay hombre ni mujer, somos uno en Cristo. Sí, pero cuando uno profundiza en el contexto de este tema, lo que este tema o lo que este versículo nos está enseñando es acerca de la salvación. Claro. Tanto que ya no hay judío, que era la descendencia, ¿cierto?, étnica de Abraham, ni griego, que son los gentiles, ¿verdad?, que creen en Cristo, son salvos. Ya no hay hombre ni mujer, porque tanto hombre y mujer que cree son salvos, ¿se da cuenta? Pero en ningún momento este versículo está aboliendo lo que Dios nos enseña en Génesis desde el comienzo, que son los roles que tiene que cumplir tanto hombre y mujer. Y es lo que nos enseña también Pablo en Corintios, nos enseña Pedro en Primera de Pedro, en Efesios, que nosotros hemos sido creados para cumplir un mandato que es bíblico, que es de Dios para nosotros poder llevar adelante a la familia. ¿Se da cuenta? Entonces, entender que somos iguales en el aspecto de salvación, que somos iguales porque hemos sido creados por Dios, en tanto en amor de Dios, pero hemos sido creados para cumplir misiones que son distintas dentro de la sociedad o dentro del matrimonio, mejor dicho. Claro. Ahora, para profundizar y para ejemplificar esto aún más, mire, si puede leerme Juan 6:38. Juan, el libro de San Juan, Sí, el el Evangelio de Juan Evangelio. 6:38. El Evangelio, Claro, sí, sí. San Juan, ¿cuánto, hermano? 6:38. 3:38. No, 6:38. 6:38. Sí, A ver, dice así. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. sí. Este es Fíjese, Jesús. ¿quién dijo eso? Jesús. Jesús, ¿cierto? Ahora en Juan 5:19. Juan 5:19 dice así, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y Juan 10:30. Juan 10:30. Juan 10:30. Dice,
10:30. Muy delgadas las hojitas de esta Biblia. El 10:30 dice así, de San Juan, yo y el Padre uno somos. Ya, fíjese, he tocado estos 3 versículos, pues se ha dado cuenta que lo que Jesús nos hace mención, y el propio Jesús, de su propia boca, es que él no hacía nada que no fuese que no fuese ordenado por Dios Padre. Jesús, siendo Dios, ¿cierto? Encarnado en un ser humano, no hacía nada que no estuviera ordenado por su Padre. Esto es la sumisión. ¿Se da cuenta? La Trinidad, y partiendo desde el inicio, como dijimos, Dios es un Dios de orden. Dios ha ordenado a su Trinidad, porque sabemos que Dios es uno, en 3, ¿cierto? En 3 aspectos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero fíjese que Dios Hijo se sujeta al Padre y Dios Espíritu Santo se sujeta al Padre. ¿Se da cuenta? No andan por libre. Jesús no vino a la tierra y dijo, bueno, yo soy Dios, ahora voy a hacer lo que yo quiero, sino que Él hizo la voluntad del Padre. Se sujetó al Padre. Entonces, es necesario que nosotros entendamos como matrimonio que Adán y Eva fueron un matrimonio que provocaron que viniese el pecado a la tierra. ¿Se da cuenta? Porque la caída viene desde Adán y Eva como matrimonio. Y es lo que vamos a profundizar ahora. Pero quiero dejar bien claro esto, que nosotros debemos como familia y como cristianos sujetarnos a la palabra de Dios, porque si no, no seríamos cristianos. Así de sencillo. Nosotros profesamos ser cristianos porque creemos que Dios es verdad, es verídico y que su palabra es verdad. Y las personas que creemos que Dios y es verídico y su palabra es verdad, pues entonces nos sujetamos a lo que Dios dice para poder cumplir la voluntad de Dios en nosotros. Entonces, yo voy a leerle 1 Corintios 11:3 para arrojar un poquito más de luz de esto. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Fíjese, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Se fija? O sea, lo que 1 Corintios 11:3 nos revela es importantísimo. ¿Se da cuenta? Es el orden que Dios creó para el ser humano. Y no solo para el ser humano, sino para poder llevar una vida matrimonial conforme la voluntad de Dios. Cristo es la cabeza de nosotros, de los hombres. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Se fija? Así es. Un orden. Hay un orden. Entonces, ahora quiero fundamentar desde Génesis el rol del hombre y también de la mujer. Entonces, vamos a Génesis 1:27. Volvemos al inicio de nuevo. Génesis 1:27. ¿Sí? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fíjese, aquí también este es un versículo que las personas que avalan que ahora somos igualitarios dentro de las iglesias que avalan que ahora el hombre y la mujer son iguales, también se basan en este texto, porque dice que varón y hembra los creó. Pero el primer capítulo de Génesis es una vista, por decirle, más pequeña de la creación. Es una vista que nos muestra la palabra más simplificada. Pero si vamos a Génesis capítulo 2, es lo mismo que Génesis 1, pero más amplificado, con más detalle. Entonces, para que podamos entender los roles y por qué el orden de la creación
como Dios la creó y por qué Primera de Corintios 11:3 nos enseña lo que ¿cierto? Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Mire, vamos ahora a Génesis 2:7, al 2:7 y al 8. Ya. Génesis 2, capítulo 2, versículos 7 y 8. Sí, ¿lo leo? Sí, por favor. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ya. ¿De quién está hablando la palabra ahí? Del hombre. Claro, ¿se da cuenta? Entonces, cuando nosotros empezamos a profundizar en Génesis capítulo 2, nos damos cuenta que el 1 es una simplificación. Cuando dice que Dios creó al hombre y a la mujer, es claramente para decirnos que yo los creé a ustedes dos. Pero en el capítulo 2 nos empieza a dar más luz de una manera más detallada y nos enseña que primeramente Dios creó al hombre. ¿Se da cuenta? Al hombre que en este caso es Adán. Fíjese. Entonces, Dios creó primeramente al varón, ¿cierto? Ahora vámonos, porfa, a Génesis 2, del 15 al 18. Dice así, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. El 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ya, fíjese, ¿quién recibió la orden de Dios? El hombre. El hombre, ¿cierto? En primera persona, el hombre. Claro, el hombre. Vimos entonces que primeramente el hombre fue creado, ¿cierto? Así Que lo es. vimos en el 7 y en el 8. Es el hombre, Adán primeramente creado. Luego vemos en el que acabamos de leer, 15 al 18, Sí, que Adán recibe las primeras órdenes de Dios. claro. ¿Se da cuenta? Entonces, O instrucciones, digamos, en este caso también, si se le ¿sí? pudiese llamar. Claro, las primeras instrucciones. Entonces, la necesidad de modelar familia, como le decía yo, con una base cristiana, es esencial. Pues el modelo que fuimos construidos para reflejar la gloria de Dios en nosotros es como una familia con una familia sana, con una familia que se adapta a lo que es la palabra de Dios y a lo que conforma lo que Dios creó como matrimonio. Entonces, fíjese, a ver, déjeme ordenarme aquí, pastor, le pido un segundito. Sí, no, sí, hay tiempo, sí. El que está sacrificándose es usted allá, que ya son más de las 4 de la mañana. Sí, no, pero no pasa nada. Sí, pero está interesante el tema. Mire, quiero que leamos ahora del 19 al Ya. 24. Amén. Voy a resumir el 19. Dice, ¿Sí? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Claro. Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada.
Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y para resumir, y Fíjese, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. fíjese. ¿Se da cuenta? Vemos en tres aspectos de un solo capítulo más detallado, vimos que el hombre es el primero que fue creado. Al hombre Dios lo tomó y le dijo, ahora vas a labrar o vas a cuidar el Edén. Claro. Dios crea los animales, la vegetación, trae todo eso y Adán es el responsable de nombrar por nombre cada una de las cosas creadas. Dios Así es. mira a Adán y dice, lo veo medio solitario, ¿cierto? Lo veo medio solo. Vamos a dormirlo y vamos a sacar de él una pareja, una ayuda idónea. ¿Te das cuenta? Entonces, el rol, podemos ver aquí el rol creado del hombre y de la mujer. Esto no es un tema de que se nos ocurre a nosotros, ni porque somos machistas, ni nada de eso, sino que sencillamente es el orden de Dios. ¿Se da cuenta? El hombre es el primero creado, el hombre es el que recibe la responsabilidad y la mujer es la ayuda idónea, en este caso, del hombre, como nos enseña Pablo, ¿cierto? Así es. Quiero dejar esto bien claro porque yo sé que es un tema, como le digo, controversial. Y yo sé que lastimosamente, hermano, la sociedad y el movimiento social, sobre todo el feminismo, ha golpeado últimamente duro los matrimonios cristianos. Exactamente. Y hoy en día hay mucho feminismo dentro de las congregaciones y muchos movimientos feministas que se levantan empoderando a la mujer, ¿cierto? Y haciendo cosas cuando el papel de la mujer es un papel sumiso ante el hombre para poder cumplir los roles. Y como le decía, eso no se trata de que el hombre ahora tiene la potestad de pasar por encima de la mujer, sino que es un tema complementario como lo vimos en Efesios. Entonces, quiero que ahora veamos la caída, en este caso, y cómo se produce la caída del hombre y de la mujer. Fíjese. Dice el versículo 3, o sea, el capítulo 3, versículo 5, dijo. Ah, bueno, si me lo puede leer usted. Sí, amén. Dice, sino que Del sabe 5, Dios, ¿sí? sí, del 5 al 7. Del Amén. 5 al 6, perdón. Amén. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Bueno, aquí está hablando, para que la gente entienda, está hablando de la serpiente de Satanás, que tenía una Claro. conversación con Eva. Sí. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, o sea, Adán, el Sí. cual comió así como ella. El 7. Vemos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjese. Aquí vemos la caída del primer matrimonio por la desobediencia, en este caso, y vuelvo y repito, y con mucho agrado se lo digo a la hermana, el primer error pasa por la mujer. Mire hermano, léame por favor el 3:3. Dice así, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Esas son palabras de Eva que le respondió a la serpiente. Cuando la serpiente comenzó a tentar a Eva, Eva le responde. Entonces el hombre hasta ahí estaba cumpliendo su rol. ¿Se da cuenta? Adán sí le contó a Eva lo que Dios le había dicho. Este árbol que está aquí no lo podemos tocar y no podemos comer nada de ahí. Pero fíjese, la mujer siendo desobediente a su rol, ¿cierto? Implicó que la serpiente le creyese a la serpiente y fuese y comiese del árbol. ¿Verdad? Y vemos lo que pasa
en el 8 y en el 9. Mire, porfa, si me puede leer el 8 y el 9 del ¿Sí? 3. Sí, dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿A quién llamo? Al hombre. ¿Te das cuenta? ¿Quién tenía que dar, por decirlo en buen chileno, quién tenía que dar cara por su mujer? El hombre. ¿Te das cuenta? Porque ese es su rol. Nosotros, los varones, los hombres, somos las personas que estamos a cargo de nuestra familia, Así es. de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y eso es algo que nosotros los hombres tenemos que tener sumamente en cuenta, que el día que nosotros nos presentemos delante del Señor, antes de dar cuenta de nuestros ministerios y de todo lo que hemos hecho para el Señor, lo primero que vamos a tener que dar cuenta ante Dios es qué hicimos con nuestra familia. Hermano, una Por eso, pregunta. Sí, perdón, una pregunta. No sacarlo del tema. ¿Usted cree que Adán perdió el liderazgo en ese momento? claramente, claramente. De hecho, lo vamos a ver un poquito más abajo. Mire, Dios llama, como le decía yo, Dios llama a la cabeza de este matrimonio a rendir cuentas. Ahora podemos ver que él dice, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Y qué pasa? Y el hombre respondió: ¿de qué forma? Echándole la culpa a la mujer. Claro. La mujer que me diste por compañera me dio Me el dio árbol y yo comí. y yo comí. Mire, hermano, me va a detener aquí. Esto es un acontecimiento que yo siempre le digo a mi esposa. Yo le digo, muchas veces somos como la familia Adán y Eva. Porque muchas veces en una discusión uno empieza: no, pero tú tenés la culpa. Y el otro empieza, y la mujer empieza: no, el que tenés la culpa tú. Y nos ponemos como a la altura de Adán y Eva. ¿Entiendes? Empezamos a echarnos la culpa, pero la culpa no la tiene, sino que la culpa está en que nosotros no asumimos nuestros roles dentro de la familia y llevamos familia desorganizada, desordenada. Claro. Fíjese, entonces, ¿en qué quedé? En mande y no comiese. Y Que el Jehová hombre dijo le a la echó la culpa a la serpiente, mujer. Claro. claro, Siendo él el ahora, líder, perdió el liderazgo ahí. claro, perdió el liderazgo. Entonces, dice en el 13, entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. ¿Se fijan? Y empezamos a echarnos la culpa entre todos, ¿cierto? Y Claro. comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú la irás en el calcañar. Yo el otro día, hermano, hice un podcast en base, refutando la teoría del empoderamiento femenino que hoy se predica, y sobre todo en República Dominicana, que es donde Sí. ha crecido todo este movimiento del empoderamiento femenino. Había una pastora que decía que Dios, tomando este versículo, el 15, empoderaba a Eva. Pero fíjese que Dios no está empoderando a Eva. Lo que Dios le está diciendo a Eva, que es la simiente, y esa simiente es Cristo. Al que está empoderando Dios en ese versículo es a Jesús. ¿Se da cuenta? No está empoderando a la mujer, ni está empoderando al hombre. Al que está No. empoderando es a la simiente que va a nacer, que nació de María, que es Cristo Jesús. Así es. Y dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Volvemos de nuevo, Dios nuevamente está refutando y ordenando la casa, por decirlo de una manera. Y Claro. fíjese, el 17, si lo puede leer usted, por favor. Sí. Del capítulo 3. El 3:17, sí.
Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ya, fíjese. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Ahí se responde lo que usted estaba preguntando. ¿Se da cuenta? El hombre no cumplió su rol. Porque Perdió su el cargo, hombre, claro, de cierta manera, claro, exactamente, o en su perdió su cargo. totalidad, o su cargo, Claro, o su rol. claro, Usted está diciendo, claro, que está hablando de los roles. Está claro, tocando este punto. claro. Eso es lo que perdió ¿Se el fija? hombre. Entonces, eso nos lleva nuevamente a Efesios 5. Bueno, di toda esta vuelta para poder entender Efesios 5, desde la creación, desde el inicio. Efesios 5:1. Sí, es que déjeme que lo he perdido aquí. Efesios 5, del 21 al 24. Ya, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Claro, Porque el marido es cabeza de la mujer. Ahí está hablando de lo que dice usted, que el marido cumple, o el hombre, el jefe de hogar cumple un rol fundamental. claro. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la Claro. iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjese, esto no es un tema ni de machismo, ni un tema de superioridad, sino es un tema de orden. Claro. Dentro de una empresa, hermano, no pueden haber 5 jefes. ¿Se dan cuenta? Y el hecho de que haya un jefe no es que el jefe sea superior a mí, sino que él está puesto ahí para poder llevar un orden dentro de la empresa. Una Es lo mismo. buena administración. Exactamente. Ahora, en el detalle que yo me quiero detener aquí es que esto no es opcional, porque si hay algo que yo he recibido de parte hablando con hermanas sobre este tema y con hermanos sobre este tema, es que la mujer lo primero que dice, bueno, pero es que si mi esposo no es el más santo, mi esposo no es el más bueno, ¿cómo yo me voy a sujetar a él? Es que la palabra no está diciendo, sujétese a su esposo si su esposo es bueno, si su esposo es más o menos santo o poquito santo, es un mandato. Dios le está diciendo a la mujer, sujétese a su esposo. Si su esposo es el más bueno o el más malo, usted tiene que obedecer a Dios. ¿Se da cuenta? Como nosotros los hombres tenemos que amar a nuestras mujeres, aunque nuestras mujeres no se sujeten a nosotros nos corresponde amar a nuestras mujeres y de la misma forma. Y fíjese la analogía. Sí, Sí, quería que algo cortito. Una vez yo di un tema en la iglesia de lo que es un padre de familia. Y lo dijo a veces regañado, decía, pero mi papá fuma, mi papá toma, mi papá es drogadicto, mi papá es súper evangélico, mi papá es súper santo. Sea como sea, el padre nunca deja de ser padre. de ser padre, claro. Lo mismo que usted está mencionando ahora. Un líder nunca deja de ser líder. Porque Claro. el diseño de Dios, volviendo al tema en sí, Sí, para ser bien específico, el claro, diseño de Dios no deja ni dejará ser el diseño de Dios. claro, exactamente. Entonces, No hay por yo dónde siempre, escaparse. claro, yo siempre le refuto eso tanto a los hermanos y a las hermanas. Aquí no hay un tema de que si Dios No, no lo está diciendo a usted si su esposo es bueno, si su esposo, no, él está diciendo sujétate a tu esposo. claro. Independiente como sea tu esposo, él le está dándole un mandato a la mujer, sujétate a tu esposo. Y lo mismo para nosotros los varones. Si él está diciendo, si tú tienes que amar a tu esposa, y de hecho la analogía que hace siempre Pablo es hacia Cristo. Fíjese, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. ¿Se fija? Obviamente nosotros nos sujetamos o la mujer se sujeta al hombre, ¿cierto? En un ámbito terrenal, porque obviamente nunca nosotros como esposos vamos a igualar al Señor, Claro. porque la sujeción que tenemos al Señor tiene que ser una sujeción porque Él es perfecto.
Y nosotros Así es. somos lamentablemente imperfectos. Por eso, pero dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Se fija Amén. la analogía? Como Así es. la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a su marido en todo. Fíjese, en todo. No, Pablo, Todo. en su sabiduría que recibe del Espíritu Santo, no deja nada afuera. En No. todo, la mujer se tiene que sujetar y tiene que ser sumisa ante su esposo. Y esto no, y vuelvo y repito, no es que ahora su esposo tiene que pasar por encima, sino que la mujer tiene que obedecer a su esposo. Porque Claro. es un diseño, porque si no, somos un matrimonio como Adán y Eva. Cada uno hace lo que quiere y al final, pues, ¿qué no, entonces, ¿de qué nos separamos de un matrimonio secular? Ahora, para los hombres, dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, fíjese, y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese que la mujer podría sentirse en desventaja, podría decir, bueno, a nosotros nos tocó la parte más difícil, que es sujetarnos de un hombre, ¿cierto? Pero fíjese que el rol del hombre no deja de ser menor, porque nosotros tenemos que amar a las mujeres como Cristo amó a su iglesia. Así es. Y fíjese cómo Cristo amó a su iglesia. Todo lo que implica que Cristo haya amado a su iglesia es de la forma en que nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres. Y eso es un desafío para nosotros. Y dice, para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se da cuenta? Fíjese que aquí nos arroja un poco de luz también para el rol del hombre. Nosotros como hombre, nuestro trabajo principal, obviamente, porque muchas veces nosotros los varones nos concentramos solamente en proveer la casa, por Claro. lo que es económico, pero nuestro papel principal es ser eso que santifique el hogar en un aspecto humano. Obviamente lo sabemos que todo este rol tiene que ser, tenemos que llevarlo a cabo siendo hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Pero el rol de nosotros, de los hombres, no solamente llevar el pan a la casa, sino que ser esa llama dentro del hogar que avive el fuego, que avive la palabra de Dios. A nosotros se Claro. nos mandó instruir a nuestro hijo, ¿cierto? En el Evangelio, instruirlo. Y eso no significa que nosotros tengamos el deber de convertir a nuestras esposas o de convertir a nuestros hijos, porque ese es un rol que le pertenece al Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que ser quienes dirigen la palabra dentro del hogar. ¿Se da cuenta? Tenemos que ser esa llama que esté siempre avivando el fuego hacia Cristo, hacia la palabra de Dios. Somos ese pie inicial para que el evangelio vaya creciendo dentro de nuestras familias. Y bueno, para cerrar, hermano, porque lo veo, no sé, creo que le está ganando el sueño más que a mí. Lo veo que le está ganando, le digo, el sueño más que a mí. Para resumir, el Pero tercer punto. no estamos perdiendo el enfoque del rol del hombre en estos tiempos y no tan solo aplicándolo a la vida cotidiana de la familia, sino que también, hermano, podemos tocar también el liderazgo en la iglesia. Claro. No quiero meterme más allá contra los líderes que Dios ha levantado, pastores, encargados de obra, digámoslo así, pero yo creo que ahí Dios también ha levantado hombres con roles específicos que también han perdido y en el tiempo han ido perdiendo el liderazgo. Claro. Lamentablemente. Claro. Es que, de hecho, fíjese que él dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, Claro, por eso le apuntaba eso. como nosotros, la iglesia tiene que estar sujetada de una forma bíblica. Y lamentablemente hoy, hermano, hay muchas iglesias que van por libre y no están haciendo las cosas conforme lo que Dios especificó en su palabra. Y bueno, por eso hoy en día el evangelio o las iglesias se ha transformado como ir a un restaurante y pedir una carta para ver el menú.
Claro, ¿Se da cuenta? Hoy día hay iglesias para todo el tipo, para todo tipo de cristianos, para los cristianos más rectos, para los menos rectos, para los más liberales. O sea, hay un, hay un menú de iglesia para todos los cristianos, pero la iglesia tiene que estar conforme lo que es la voluntad del Señor. la Y, iglesia sí tiene que, perdón, tiene que estar sujeta a la cabeza que es Cristo. Pero como dice usted, Cristo es perfecto. Y si Cristo es perfecto, nosotros como líderes también tenemos que cumplir ese rol fundamental de sujetarnos a Dios o a Cristo, digámoslo, y ser buenos líderes, bueno, no perder el liderazgo como lo perdió en este caso Adán. claro, claro, exactamente. Y bueno, yo la idea mía no, bueno, la idea mía no era meterme para el lado de la iglesia, pero sí generalmente Claro, llevarlo hacia el lado del matrimonio. ¿Se da del cuenta? matrimonio. Del matrimonio, o sea, nosotros necesitamos recuperar los matrimonios cristianos, hermanos. Es una lucha. Y para eso necesitamos que la iglesia también comience a enseñar esto. Generalmente hay iglesias donde la doctrina dice que son iguales, estos temas no se tocan y estos temas no se enseñan. Claro, Porque si estos temas se enseñaran, empiezan a derrocar el pensamiento que hombre y mujer son iguales. ¿Se dan cuenta? Entonces estos temas pasan desapercibidos. Y yo se lo digo porque yo lo he visto en carne propia en iglesias donde se cree que la mujer y el hombre son iguales y se hacen culto para el matrimonio y cuando preguntan o dicen pasen adelante los matrimonios que tienen problemas en su casa, se levanta toda la iglesia. ¿Se dan cuenta? claro. ¿Y por qué pasa eso? Porque se le está enseñando algo que no es bíblico, No es que son iguales. antibíblico. Se le está, Claro, podría estar enseñando algo antibíblico. claro. Se le está diciendo que son iguales, pero lamentablemente no son iguales. Somos iguales ante la salvación, somos iguales en amor que recibimos de Dios, pero cumplimos funciones distintas. Y si no entendemos eso, no formamos matrimonios cristianos. Nos ¿Te das formamos cuenta? matrimonio conforme al corazón de Dios. Claro, nos formamos matrimonios cristianos. Y eso es empezar desde el inicio, desde la base, desde el hogar, porque tenemos que tener claro que la primera iglesia es nuestro hogar. ¿Te das Claro. cuenta? Desde aquí, desde nuestras cuatro paredes, tenemos que cumplir los roles y avivar el fuego para llegar a iglesias siendo cristianos y familias sanas. Así es. La iglesia primitiva se componía de familias sanas, ¿se da cuenta? Y tenían iglesias sanas. Hoy en día nosotros, como le digo yo, tenemos iglesias a la carta. Entonces, da lo mismo. Si mi hogar no está conforme a la palabra de Dios, pues total llego a una iglesia donde eso ni se toca y no hay una enseñanza sobre eso, entonces aquí podemos hacer lo que queramos. Total. Claro. Y eso provoca que muchas veces también seamos hipócritas, porque dentro de la iglesia nos comportamos de una forma y después en casa nos comportamos de otra forma. Claro. Ahora, resumiendo esto, hermano, necesitamos que tanto hombre y mujer cumplan los roles desde su hogar, cumplan los roles de su hogar y recuperar la familia, la familia cristiana. Si hay algo que testifica de nosotros en la sociedad como sal y como luz, son nuestras familias. Claro. Si algo que la gente puede ver, una persona incrédula que puede ver, es su familia. ¿Se da cuenta? Y eso es un testimonio de Cristo, es un testimonio de la verdad de Cristo, es un testimonio de Dios.